bienvenidos a un nuevo video tutorial de TVK Vision. Hoy vamos a presentar la nueva gama de TVK Vision, concretamente la configuración del modelo NVR6105-P, un equipo que integra hasta un total de 5 cámaras con sus respectivos puertos PoE para la fácil conexión. A continuación mostraremos cómo configurarlo paso a paso. Como primero, debemos configurar una contraseña de administrador para activar el dispositivo. Todos los dispositivos vienen sin activar por defecto, no disponen de una contraseña. Configuraremos un patrón de seguridad en caso de que lo necesitemos. Es muy importante establecer preguntas de recuperación de contraseña, ya que en caso de perderla podremos recuperarla a través de las preguntas. Confirmación de la resolución de nuestro equipo. Indicamos en el asistente rápido la fácil configuración. Indicamos con la misma contraseña del inicio, el cual establecerá en la cuenta administrador. Sincronizaremos el dispositivo con la hora correcta. Recordar que disponemos de configuración de verano para el cambio de horario de manera automática. En la configuración de red deberemos indicarle los datos que corresponden a la instalación o proveedor de servicios. En caso de no conocerla, podemos indicarle que la configure automática para su fácil identificación. Si el disco está correctamente instalado, deberemos darle un clic en el icono y formato. Esto lo que va a permitir es iniciarlo correctamente. En la sección de cámaras podemos comprobar que el primer modelo es el TVK, el cual no se encuentra activado. Presionamos sobre ella y le damos a añadir para que la active con la misma contraseña que le hemos indicado anteriormente. Si queremos disponer de la aplicación, podremos escanear el código QR que vemos en pantalla. A través del número de serie lo daremos de alta. Debemos tener en cuenta que si la configuración de red está correcta y tiene salida al exterior, podremos ver que el estado está conectado con éxito. Una vez aceptado, en la pantalla principal ya podemos visualizar la cámara configurada anteriormente. Con botón derecho abriremos configuración y seleccionamos menú. Ajustes de calendario. ¿Cómo deseamos que se realicen las grabaciones? Podemos establecerlas como continuo, alarma, movimiento, pérdida de vídeo, enmascaramiento, movimiento o alarma, movimiento y alarma, alarma inteligente y cancelar para que no realice la analítica. En este caso lo configuraremos por movimiento. Seleccionamos la casilla y pintamos los recuadros indicando la hora que deseamos que funcione la detección. Para finalizar, le daremos a aplicar. Accedemos a la configuración de las cámaras en caso de desear agregar más. Parámetros de la configuración de las imágenes. En base a las necesidades del escenario, si deseamos modificar la exposición de la imagen o balance de blancos, podemos hacerlo a través del siguiente menú. En los ajustes de red, recordad que tenemos que tener puestas bien las DNS para poder salir al exterior. Para poder configurar la detección de movimiento, presionamos sobre la casilla correspondiente y dibujaremos manteniendo presionado el clic izquierdo. En tiempo de despliegue, también dispondremos del horario que deseamos que esté activado. Recordad que siempre tenemos los ajustes de enlace, el cual nos van a permitir activar el buzzer o SD, enviar por correo electrónico o mantener la pantalla completa. ¿Cómo buscamos las grabaciones? Realizamos la búsqueda a través del menú de reproducción y seleccionando las cámaras en la parte derecha. Seleccionamos el día y le damos al play. Si nos fijamos en la línea de tiempo, nos marca de distinto color cuando ha ocurrido una detección de movimiento. Presionando sobre las tijeras podremos realizar el corte de las grabaciones y así un clip de vídeo. Si presionamos una vez, comenzará a cortar y si presionamos de nuevo, finalizar. Para la exportación podremos seleccionar la ruta donde lo deseamos. En nuestro caso, utilizaremos un USB. Muchas gracias.